Te la voy a grabar aquí en mi computadora. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Xiomara Hamilton. Para los que no me conocen, soy coach de vida y de salud de la ACA, de la Academia de Coaching y Capacitación Americana. Y les doy la más cordial bienvenida a todas las personas que han tomado su tiempo, que han sacado de su tiempo para acompañar aquí, acompañarnos, acompañar a Vicente, acompañarme a mí, que soy su mentora principal, en esta conferencia que se titula Claves Esenciales para el logro de tu estabilidad financiera. Vicente está estudiando con nosotros en la ACA para certificarse como coach financiero y va a tener todas las herramientas, ya las tiene para trabajar dentro del coach de finanzas. También otra ventaja que tiene Vicente con ACA es que aparte de poder trabajar como coach financiero, también puede trabajar como coach de vida porque tiene las herramientas para trabajar con cualquier persona, con las personas que se le acerquen, que tengan un problema ya también personal. Pero él va a tener la especialidad de las finanzas. Así que los voy a dejar aquí con Vicente con este maravilloso tema que se llama Claves Esenciales para el logro de tu estabilidad financiera. Bueno, esta alfombra roja es tuya, Vicente. Gracias por estar aquí. Te felicito y te deseo el positivismo y todo en tu conferencia. Perfecto, muchas gracias, profesora, y pues bienvenidos a todos a la conferencia que, como bien dijo usted, tratará de este tema que son las claves esenciales para el logro de tu estabilidad financiera y en el apartado específico de la eliminación de deudas negativas. Entonces, antes de empezar con esta exposición, no sé si pueden ver el cambio de... Sí, perfecto, ahí sí. Antes de empezar con esta exposición, quisiera pues agradecer a todos los presentes que se encuentran escuchando esta presentación hoy por su valioso tiempo y obviamente pues ya en general agradecimiento a Dios, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, hermanos y todas las personas que han sido parte de mi vida y a todas aquellas que me acompañan en este proceso importante de transformación personal que por supuesto sigue en su evolución y está en la búsqueda de convertirme en la mejor versión posible de mí mismo. Eh, pues bueno, dicho esto, iniciamos con el tema. Imaginemos por un momento que empresarios de la talla como Elon Musk, el dueño de Tesla, o Jeff Bezos, dueño de Amazon, ambos líderes empresariales que están líder en la tabla de la famosa lista Forbes como las personas o empresarios más ricos del mundo, en conjunto con el francés Bernard Arnault, estuviesen presentes acá en esta ponencia, escuchándome, y que yo en este momento vaya a decir pues que todas las deudas que existen son deudas negativas, perjudiciales para el ser humano. Pues es muy probable que ellos en este momento estuviesen haciendo un tipo de risa irónica por dicho comentario, porque es necesario aclarar que existen formas de deudas que pueden llegar a ser positivas, que se les conoce como apalancamiento, que son muy comunes, por supuesto, en el sistema financiero internacional y que son de gran ayuda para el crecimiento de distintos tipos de inversión o de formas de negocio. Por ejemplo, podemos recordar que recientemente Elon Musk acaba de adquirir a la compañía Twitter, que ha pasado a llamarse X o X. El valor de esa compañía al momento de su compra estuvo tasado alrededor de los 50.000 millones de dólares. Ese valor es más que el GDP o que el Producto Interno Bruto de muchos países. Elon Musk, según la misma lista Forbes que mencionamos anteriormente, tiene un patrimonio de alrededor de 200.000 millones de dólares. Es decir, que bastaría con utilizar el 25% de su patrimonio, hacer una compra en efectivo y probablemente haber adquirido Twitter de esa manera. Sin embargo, no fue así. Utilizó la ayuda de distintos institutos financieros o instituciones financieras para poder apalancarse y hacer la compra. Y sí, apalancarse con esa cantidad de dinero. Y pues, ¿cómo pudo hacerlo Musk? Eh, Ese monto tan impresionante que acabamos de mencionar. Pues, obviamente eso sería un tema para otra conferencia, porque no es el tema de hablar de la parte positiva del apalancamiento de las deudas el día de hoy, pero es mi intención dejar saber que sí, que existe una forma de poder tomar algún tipo de deuda que sirva para poder hacer inversiones. Entonces queda claro que existen formas positivas para poder hacer este tipo de transacciones, pero para ello deben ocurrir dos condiciones necesarias. La primera
es que se debe tener la educación financiera y la capacidad para poder hacer uso de dicho instrumento. En el caso de Musk, Musk puso como garantía las acciones de su compañía, de Tesla, como parte de, pues, seguridad o de garantía precisamente a las instituciones financieras de el préstamo que iba a recibir. Y por supuesto, lo otro que debe de tener una persona, en este caso, para poder utilizar todo lo que tiene que ver con el apalancamiento, es el conocimiento financiero necesario. Entonces, dicho esto, podemos hacer esta salvedad en esta conferencia de que puede existir formas de deudas positivas, pero enfoquémonos entonces en lo que tiene que ver con lo negativo, con aquella deuda que por supuesto no cumple con estos parámetros que acabamos de mencionar anteriormente y que por supuesto son de importancia para las finanzas personales de muchas personas que se encuentran en una situación complicada producto de la adquisición de este tipo de deudas que generan distintos tipos de problemas, no solo de salud financiera, sino también problemas para poder, pues, conciliar el sueño, para poder vivir una vida tranquila y amena debido, pues, al compromiso tan importante que significa tener este tipo de deudas. Entonces, para que esto ocurra, y que podamos nosotros eliminar este tipo de deudas, primero debemos conocer el perfil del deudor y debemos explorarlo desde su personalidad. ¿Por qué ha llegado a esta situación? Entonces, el proceso, en este caso, de un coach para ayudar a una persona a estabilizar sus finanzas, tiene que no solo abordarse desde los aspectos prácticos y tangibles, que tiene que ver con la parte de por qué ha adquirido la deuda o cuáles son sus números de ingresos y egresos, sino también los aspectos emocionales, cognitivos y de identidad que influyen en la relación con el dinero y su gestión financiera. Por supuesto, como coach financiero, uno debe escuchar de manera comprensiva y detallar cuál ha sido las circunstancias de que han llevado a esta persona a adquirir esa deuda. Quizás hay elementos que tienen que ver con historias del pasado, situaciones personales, creencias religiosas, incluso también ideologías políticas. Lo hemos visto mucho en esta última época de la historia de la humanidad, el capitalismo versus el socialismo, y quizás aquel concepto errado de lo que significa esta herramienta tan importante que es el dinero, cómo se adquiere, para qué sirve y cuál es su utilidad. Y por supuesto, identificar los patrones y hábitos que esta persona ha tenido con el dinero. Bodo Schaffer, que es un coach financiero muy conocido de origen alemán, ha definido al perfil de deudor o al perfil del ser humano como eh, persona que usa sus recursos de tres maneras. La primera es aquella que utiliza o gasta el dinero que todavía no ha ganado, es decir, que lo apenas ganará en el futuro. El segundo grupo de personas es la persona que gastan el dinero eh, que acaban de ganar recientemente, es decir, que lo hacen en el presente, inmediatamente apenas lo reciben. Y el tercer grupo de personas es aquellas que gastan el dinero que apenas han podido pues ahorrar y guardar desde el pasado. Es decir, no lo van a hacer previamente hasta de haberlo pues ganado y ahorrado. Por supuesto, el grupo ideal, según Bodo Schaffer, es el tercero, que es en el que deberíamos estar todos, pero lamentablemente el caso más frecuente y que ocurre muchísimo en distintos países son las personas que gastan lo que aún no ha ganado, es decir, el primer grupo. Dicho esto, básicamente, pues, este grupo incluye entra en situaciones problemáticas debido a la adquisición de créditos, préstamos, eh, que por supuesto van acrecentando su nivel de deuda con instituciones financieras que por supuesto tienen este tipo de instrumentos para poder darle a las personas que necesiten ese tipo de instrumentos en ese momento determinado y pues estas personas obviamente luego tendrán que pagar dicho préstamo con una tasa de interés, que por supuesto es el beneficio que obtiene la institución financiera, esa tasa de interés, lo cual es normal porque obviamente estamos hablando de que las instituciones financieras y los bancos son negocios y por supuesto parte de sus ingresos está
en este tipo de uso de instrumentos como producto para el consumidor. Ahora bien, el objetivo de esta conferencia no es defenestrar pues a las personas o en este caso a las herramientas financieras con las cuales pues los bancos nos pueden suministrar o pues ofrecer en base a su línea de productos. No, todo lo contrario, como hemos visto anteriormente, existen formas de deudas positivas que pueden ayudar pues a la realización de otros tipos de inversiones, adquisiciones de negocios, inversiones importantes que pueden ser de gran ayuda al utilizarlas. Entonces, lo que se quiere lograr es entender que cómo este tipo de instrumentos, si no son usados de la manera correcta, pues obviamente pueden hacer daños considerables a nuestras finanzas y a nuestra situación de vida. Entonces, ya que vimos rápidamente el perfil del deudor, podemos entender también que el deudor tiene dos formas de adeudarse de manera voluntaria, es decir, personas que pues quizás por poca conciencia, que no es lo mismo que voluntad o conocimiento financieros, terminan utilizando estos o estas herramientas de crédito para gastar en elementos que no son necesarios, y las otras que por algún imponderable o alguna situación fuera de control, una emergencia, pues necesitan estas finanzas para poder lidiar con ellas y terminan utilizándolas y lamentablemente quedando endeudados a corto plazo. Entonces, es nuestra labor como coach poder ayudar a estas personas a estabilizar las finanzas personales. Es necesario que además se puedan abordar los aspectos prácticos y tangibles y pues revisar este perfil de la persona para ver en cómo en particular, en su caso bien definido, pues podemos lograr llegar a una solución adecuada. Es importante entonces ya revisar lo que significa el concepto de estabilidad financiera. Habiendo ya definido el perfil del deudor, tenemos que ver la importancia de este concepto. Y la estabilidad financiera no es más que pues el punto de partida para poder lograr la libertad financiera, es decir, el punto de equilibrio donde la persona puede manejar adecuadamente sus ingresos, sus activos y pasivos y puede, a partir de este momento, si bien es cierto, no cuenta todavía con una pues abundancia o profundidad en recursos, al menos pues no está adeudado y le permite poder ver con mayor optimismo su futuro desde el punto de vista financiero. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los componentes importantes de la estabilidad financiera? Pues una persona que pueda tener ingresos constantes y consistentes, básicamente un flujo de caja, producto, pues si la persona es trabajadora de su salario o de algún ingreso producto de algunas inversiones, de activos que pudiese tener y que le estén generando ese flujo de caja. Por supuesto, una persona que también es considerable, estable a nivel financiero, tiene bien registrado sus presupuestos personales. Esta persona también tiene la capacidad de gestionar adecuadamente sus deudas y aquí en este punto pues vamos a hablar más adelante porque haremos referencia a una de las técnicas más eficaces para poder controlar o salir de deudas si ya la persona en este caso ha entrado en ella. En el caso de los presupuestos personales adecuados es muy importante pues referenciar, y aquí quiero detenerme un poco, las situaciones que llevan a circunstancias de deuda. Por ejemplo, mencionamos los gastos de hormiga. Los gastos de hormiga son aquellos gastos sencillos, por ejemplo, que sin darse cuenta, porque parecen minúsculos o porque parecen realmente irrelevantes, pero son constantes, pues terminan generando a final de mes o a final de año una deuda considerable en la persona. Hagamos el ejemplo. Eh, Aquí en Estados Unidos suele ocurrir mucho que las personas corporativas o trabajadores pues suelen, por cuestión de su dinámica laboral, trabajar, no cocinar o hacer su comida durante las horas de trabajo. Incluso muchas personas también consumen, por ejemplo, en Starbucks, que es una cadena famosa de café acá en los Estados Unidos, un café diario, digamos un día, un café al día por día laboral, ¿no?
Entonces, supongamos que ese café está alrededor de los $5 cada uno. Si toma un café al día, suponiendo que nada más sea uno solo, estamos hablando que esa persona en una semana o en 5 días laborables está gastando $25. Si extrapolamos este monto a un mes completo, estamos hablando de $100. Y si estamos extrapolando aún más este monto al año completo, a los 12 meses, estamos hablando de $1.200 en gastos solamente en café. O sea, solamente en café. Puede parecer una tontería, pero estos gastos a final de año o si no se controlan dentro del presupuesto, pueden generar problemas considerablemente graves en las finanzas y ese dinero pudo haber servido para ahorrar o incluso salir de deudas. Es más, hubiese sido muchísimo más interesante para la persona haber invertido ese dinero que utilizó en el café, quizá en las acciones de Starbucks en la bolsa de valores y pudo haber tenido incluso mucha mayor rentabilidad. Pero bueno, es simplemente un comentario. Lo que queremos decir es que no solamente este tipo de gastos como el de Starbucks, sino, por ejemplo, restaurantes, idas al cine, eh, algún tipo de salida, de ocio, que si no se controla adecuadamente y se hace con constancia y no está bien planificado en el presupuesto, puede generar enormes huecos en nuestro presupuesto personal. Quiere decir con esto que yo acá en esta conferencia les estoy diciendo, mire, no salga de su casa, no gaste, nunca se dé un gusto. No, no, para nada. Por supuesto que no, no es el objetivo, pero sí, como comenté anteriormente, es necesario que haya un tipo de control adecuado para el presupuesto de pues todo este tipo de gastos extra, de todo este tipo de gustos que uno se puede dar y que nos permitirá pues mantenernos adecuadamente con nuestro flujo de caja en positivo, es decir, los ingresos superando los egresos. Por supuesto, también se debe mantener un fondo de emergencia muy importante. El fondo de emergencia, lo recomendable es que sea de entre 6 meses a un año de nuestros ingresos mensuales, es decir, multiplicamos nuestro ingreso mensual por 6, en este caso 6 meses, o por 12 meses, y eso pues debería ayudarnos a nosotros a solventar cualquier emergencia, cualquier imponderable que pudiese surgir sin necesidad de endeudarnos. Para eso, por supuesto, necesitamos tener ahorros, ¿no? Posteriormente, más allá del fondo de emergencia, es necesario crear el hábito de ahorro de inversiones, un hábito que a veces es subestimado, el del ahorro, sobre todo en esta época, también por la debilidad de la moneda, procesos de inflación en distintas partes del mundo, pérdida de valor de la moneda, otras formas de inversión que quizás pueden generar a corto plazo, obviamente con un riesgo aumentado, mayor rentabilidad, pero el ahorro siempre es importante, contar con ese capital con el que uno pueda generar una base y después poder empezar a realizar inversiones. Ese debería ser el norte de una persona que se encuentra en esta área de la estabilidad financiera. Y por último, pues los conocimientos, la flexibilidad y adaptabilidad en las finanzas personales. Toda persona que pues pretenda crecer desde el punto de vista financiero, más allá que no se dedique a las finanzas a nivel profesional, pues debería tener una formación básica que puede adquirir de manera autodidacta o que incluso pues, puede conseguir la ayuda a través de coaches, a través de asesores financieros, a través de consultores que pudiesen pues ayudar a esta persona a mejorar y a tener una habilidad de crecimiento desde el punto de vista financiero. Entonces, como dijimos anteriormente, nos queríamos enfocar en lo que es la gestión de deudas y aquí vamos a hablar del método de la bola de nieve. El método de la bola de nieve es uno de los tantos métodos que existen para gestionar y eliminar deudas ya adquiridas. Es uno de los métodos más eficaces, por eso lo he tomado en cuenta para hacer esta presentación. Y este método fue creado por un famoso coach financiero llamado David Ramsey o Dave Ramsey, muchos quizás lo conocerán, y es básicamente muy sencillo de entender, se enfoca en enlistar todas las deudas que se tienen por orden de magnitud y por supuesto, en este caso ascendente, y las magnitudes más pequeñas, es decir, las deudas que están más cercanas a ser canceladas, son las que se van a pagar primero y posteriormente, pues el dinero que se pagaba para pagar esa primera deuda se utilizará para pagar la segunda que viene en la lista y así sucesivamente. ¿Ok? Estas son más o menos las características, ya un poco más a detalle de lo que es el método bola de nieve. Por supuesto,
como dijimos anteriormente, enlistar todas las deudas y evitar contraer deudas nuevas. Esto es muy importante porque no es solamente hacer una lista de las deudas que ya se tienen, sino que, por ejemplo, si es en caso de deudas de tarjetas de crédito, si se va a hacer este método, obviamente no se puede utilizar mientras se utiliza este método y mientras se pagan las deudas, las mismas tarjetas que se están pagando dicha deuda. No tendría sentido porque evidentemente lo que haría es retrasar el proceso. Una vez que ya se han enlistado las deudas, se ordena, como lo mencionamos anteriormente, de forma ascendente, es decir, las más cercanas a ser pagadas primero, las que son más grandes de último. Luego se enfoca en pagar primero la deuda más pequeña o accesible. Posteriormente, que ya se ha pagado la deuda pequeña, se debe, o mientras se paga la deuda pequeña, porque eso también hay que decirlo, se va pagando al menos el mínimo correspondiente en las otras deudas que se tienen. Es decir, eh, para evitar cargos por retraso o situaciones de mayor acumulación de deuda, al menos el mínimo se tiene que pagar en las otras deudas porque nuestro enfoque va a estar en la más pequeña, que es la primera que queremos saldar. ¿Ok? Y ya luego al cancelar la primera deuda, pues se crea este efecto que estamos hablando de la bola de nieve, pagando, en este caso, la que viene a continuación, la segunda, que sería pues el mínimo que se estaba pagando anteriormente más toda la cantidad que se utilizó para pagar la primera y así sucesivamente se repetirá el proceso con la tercera, con la cuarta, con la quinta o con la cantidad de deudas que se pueda tener. ¿Ok? Bueno, antes de llegar a las conclusiones, perdón, quería comentar algo muy importante. En este punto del método de la bola de nieve hay una polémica considerada entre distintos coaches financieros. Por ejemplo, hay muchos coaches financieros que consideran que la persona debe cuanto antes pagar la deuda. Si esta persona ya ha establecido pues un plan de pagos, ya tiene un monto con el cual podrá pagar mensualmente dicha deuda, pero además supongamos que pudiese recibir algún tipo de bonificación o gratificación extra, pues estas personas recomiendan que se utilice ese dinero para poder pagar la deuda. Hay otras formas de verlo, entre ellos el coach alemán que mencionamos anteriormente, gurú también llamado Bodo Schaffner, que él considera que si bien es cierto, hay que hacerle frente a las deudas y que eso es prioridad, no puede ser las deudas prioridad por encima de pagarse a uno mismo, es decir, de generar ahorro. Supongamos que estamos en una situación de deuda y ya tenemos un monto definido, pues para pagarla, lo ideal es que ese monto pueda ser dividido en el mejor de los casos, un 50% y otro 50%, uno para ahorrar y otro para pagar las deudas. E incluso si se reciben gratificaciones, pues se hace la misma división en el mejor de los casos. Incluso él a veces hasta recomienda que lo que se ahorra sea levemente superior incluso a lo que se paga de deuda. Esto tiene un punto positivo, por supuesto, porque su argumento está en el hecho de que si nosotros pagamos todas las deudas o utilizamos ese monto o gratificaciones extras que puedan surgir para pagar las deudas y ocurre, como hemos mencionado anteriormente, algún imponderable, alguna situación fuera de control que puede ocurrirles a ustedes, que puede ocurrirme a mí, que puede ocurrirle a cualquier persona, pues obviamente la persona va a tener que recurrir nuevamente a las tarjetas de crédito para poder cubrir esa deuda. Entonces, todo el esfuerzo realizado para poder salir de esa deuda, todo el tiempo que haya tenido pagando, todo el esfuerzo financiero que ha hecho para finalmente salir de esa situación, pues lo termina perdiendo y no sería lo correcto. Lo ideal, pues, es que en caso de un imponderable, tú puedas hacerte cargo de él con tu propio capital y salir de esa famosa carrera de ratas, como la llama otro famoso coach financiero, muchos lo conocerán, Robert Kiyosaki, el escritor del bestseller Padre Rico y Padre Pobre. Entonces, en lo particular, adhiero más a la opción de Bodo Schaffner. Sí tiene un punto negativo que hay que reconocer que, por supuesto, que es que el tiempo del pago de la deuda puede alargarse un poco, pero el momento de que se cubra esa deuda también habrá generado un capital de emergencia o incluso si ese capital no ha sido utilizado, puedes acrecentarlo aún más y te puede servir como forma de poder hacer inversiones en el futuro. Pues bueno, ahora sí, pasamos a las conclusiones y bueno, para comentar es muy importante dejar en claro que es completamente factible cancelar y eliminar las deudas. Sé que muchas personas pues se sienten anonadadas, se sienten en una situación de abrumamiento por el hecho de tener deudas,
pero si se puede revisar y si se puede analizar adecuadamente, se pueden eliminar. El primer paso para hacerlo es precisamente que esta persona se dé cuenta de que necesita cambiar de hábitos, que necesita, pues, por supuesto, hacer algo distinto a lo que ha venido haciendo para poder lograr ese objetivo de salir de las deudas. No habrá cambio que funcione a largo plazo si no hay un cambio desde el interno. Por eso es que es importante conocer el perfil del deudor y desde el ser cuáles son esas situaciones que han llevado a esta persona a llegar a la deuda y de allí, pues, con la ayuda de un mentor, de un coach, de un consultor, pues llevarlo al camino del cambio de una manera efectiva y eficiente y que pueda desarrollar nuevos hábitos que le ayudarán pues a no volver a entrar en esa situación y todo lo contrario, sino crecer desde el punto de vista financiero. Como dijimos anteriormente, la educación financiera es necesaria para romper paradigmas con el dinero. Es importante entender que el dinero es una herramienta, no es más ni menos, no es ni mala ni buena, es simplemente una herramienta. Es lo que yo he comentado en otras oportunidades, así como una caja de herramientas, lo que tenemos allí puede ser usado para construir o reparar cosas muy importantes, pues también es el usuario que quizá pudiese utilizar esas herramientas para hacer daño a otra persona. Entonces no es la herramienta en sí la que es buena o que es mala, es el usuario con sus habilidades el que él determina cuál va a ser el rumbo o el efecto que tendrá el uso del dinero. Y por supuesto, la estabilidad en las finanzas personales es solo el inicio, como comentamos anteriormente. Es el camino en el cual se empieza esa ruta hacia la libertad y la prosperidad financiera. El no tener deudas, el tener tranquilidad, permite a la persona tener ese espacio para reflexionar, para planificar y para desarrollar adecuadamente todas las herramientas que necesitas para poder crecer. Pero primero, si ya estamos en una situación de deuda, una situación complicada, nuestra meta inicial debería ser llegar allí, a la estabilidad en las finanzas personales. Y pues bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en esta conferencia el día de hoy. Les agradezco enormemente pues su participación y estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que me pudiesen realizar. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Vicente. Vamos a chequear si te han escrito alguna pregunta en el chat. Pon la diapositiva que tiene tus contactos por si alguien te quiere contactar. Ay, perfecto, Por sí, favor, correcto. sí. Correcto, Y sí, sí. bueno, quiero agradecer a los presentes, a Leida, Carlos, a Leida Jiménez, Carlos Majano, Carmen, Carolina, Denibel, Giuseppe, Johanny, Jenny, Josefina Carvalho, José, José Arturo, Leonardo Lombardo, Livia, Mari Duarte, María, María de los Ángeles, gracias, Marlene Madrid, Maru, Nicolás Catalano, Patricia, Ramón Lucerna, Reina Crespo, Rosa Lombardo, Saraji, gracias, Shirley, Xiaomi, Yocasta. Bueno, todas estas personas que están aquí apoyando, agradecemos su asistencia, gracias, súper interesante el tema. Te están escribiendo aquí que qué interesante conferencia, que le encantó a María la información sobre o sea, cómo obtener, o sea, que le gustó de la manera y con la seguridad que transmitiste el mensaje. Ok, a mí me gustó mucho de la manera que trabajaste la parte del perfil del deudor desde el punto de vista explorando desde el ser. Que sí, explorando desde el ser, desde lo que hay, desde nuestras creencias, nuestra mentalidad. Y también me gustó mucho la manera que explicaste lo del gasto hormiga. Sumamente interesante todos estos datos. Bueno, vamos a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Déjame ver. Bueno, Vicente, te felicito. Muchísimas gracias por esta magnífica Gracias. conferencia. Gracias a todos los participantes. Y bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Dice Xiaomi que es un tema muy importante. Gracias por el aporte. Bueno, gracias a toda esta información, todos la podemos poner en práctica. Eso es lo grande, que todo el mundo necesita el dinero, tiene que aprender, tenemos que aprender cómo administrarlo para tener lo que tú mencionabas, balance y tranquilidad. Fíjate qué análisis ese, un cafecito de Starbucks de $5, que uno tal vez piensa que no es diferencia, son $1,000 al año, tú le sacaste el cálculo, o sea, interesantísimo.
Si lo ponemos Sí, a ver desde esa forma, desde ese punto de vista, podemos ver cuántos gastos tal vez innecesarios hacemos. Y bueno, o sea que esta conferencia nos ha puesto a pensar. Gracias, Vicente, por este aporte. Gracias a las 33 personas que estamos aquí. Somos 33 en total. Gracias a todas las personas que se unieron a esta conferencia. Gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima, que ya todos los aprendices tienen una segunda conferencia al final de su certificación. Muchísimas gracias. Buenas noches. muchas Gracias. gracias. Gracias por Hasta estar luego. aquí.